Bueno, Mahalma, ¿cómo estoy siendo Buen hoy? día, buen dinero, muy buena buena salud. Bueno, en este momento no se está oyendo, le voy a hablar esto para que entonces el día, buen dinero, muy buena salud. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las enseñanzas de los maestros Hakel Museos y Museos y de Samael Joab Batorreo. Hoy en la voz de nuestro querido Dragón Orudel. Adelante, Dragón, le oímos. Buen día y buen dinero y buena salud, Mahalma Ramuno y los presentes. Mahalma, ¿cómo me están oyendo? Es que ahorita se distorsionaba, yo creo que era mi internet. ¿Cómo me oyen aquí? Muy bien, fuerte y claro, Dragón. Listo, perfecto, gratísimas. Muy buen día, muy buen dinero, buena salud. Aquí me presento ante sus mercedes dragones para Bel Orudel, maestro Benencerot y demás seres. A mí me gusta iniciar siempre dándole gratísimas al Señor Jehová por la ofrenda de este nuevo hoy, por la ofrenda de este día tan hermoso, que nos licencia a tener una oportunidad de crecer y de ser mejores hijos de Dios, que nos ofrendan 24 horas de luz para que nuestros pasos sean guiados hacia Él. Me gusta agradecer al maestro Kelion Zeus Induceus y al maestro Samael Joab Batorbeor, porque gratísimas a ellos conocemos esta doctrina y cambiamos nuestra forma de vida. Agradecerle a la maestra Barry Balser y al grupo de labor de su sacra sexualidad por la invitación, que hay veces no es fácil estar aquí con sus mercedes, pero aquí estamos y que me licencian ser útil. Agradecerle también a la Mahalma Ramuno por la moderación en este hoy, nos está ayudando moderando la reunión, el diálogo, la conferencia. Agradecerle a los presentes, venerable Uriel, que no me acuerdo el simple en este concierto, y Liz y Ramón, y bueno, los que están y los que van a llegar, y agradecerle a los que en un futuro van a oír estas palabras. Entonces, el maestro Kelion Zeus nos enseñaba que para que nuestros pasos y nuestra palabra fuera hacia Dios, decíamos, la palabra de Dios es mi palabra. Por mi boca, mi lengua y mi garganta solo se oye la voz de Dios. Mi palabra es perfecta como la de mi Padre que está en los soles es perfecta. Y así se ayuda para que sea esa presencia de Dios en nos y con nos. Quisiera que un ser voluntario, una Eva voluntaria, eleve una plegaria para que este diálogo doctrinario, para que esta labor quede encomendada a Dios y se haga de la mejor forma. Entonces agradezco a quien me pueda ayudar. Bueno, hagámoslo desde acá, en Runa Pecticer. Te damos infinitas gratísimas, supremos hacedores de la vida y de la luz. Gratísimas por este concierto tan importante y en especial que vamos a estar con más con el ser, con su merced, su clemencia altísimo, y para que el dragón Orudel sea portadora de las buenas nuevas para cada uno de los presentes. Gratitud, Padre, por el pan espiritual y el pan físico que a cada concierto, a cada instante nos das. Gratitud, Padre, por las enseñanzas a cada concierto, a cada instante. Suplicamos que nuestros centros sencientes y pensantes estén muy activos para asimilar como debe ser esta sacra doctrina y llevarla a la práctica y llevar esta luz a muchos otros caminos. Por Jehová, por Kelim y por Aún, te lo pedimos y lo suplicamos. Aún, 11. Sea, gratísimas, Mahalma Ramuno, qué alegría oírla. Y también a los presentes, me alegra saludarlos. Aunque somos poca criteria los que estamos aquí, esta sabiduría va a llegar a sus almas y va a llegar al alma de todos. Y sus mercedes saben que aunque hay un tema, a mí me gusta contestar preguntas que en apariencia tengan o no que ver con el tema. Entonces quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta de este tema o del que consideren, y si la tienen, le piden la palabra a la Mahalma Ramuno por el chat o levantan la mano. Entonces, dígame si hay preguntas o si no empezamos, porque las preguntas son muy importantes, ya que así se habla lo que se meneste. Adelante, Mahalma Ramuno.
gratísimas dragón. En el Mosierto no las tenemos dragón, entonces para que iniciemos gratísimas, que sea la luz de Dios en su merced para que nos deleite con sus enseñanzas gratísimas. Claro que sí, miren, para poder entender el tema, es menester entender lo que es la conciencia y lo que es la ley. Es menester entender que en este lugar donde estamos, que aunque somos un microcosmos, es posible que seamos habitantes del titrocosmos también. Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero no estamos aquí porque estamos sometidos a una cantidad de leyes y a una cantidad de niveles de conciencia. O sea, para entender, digamos, como esos niveles o ese estrato de los cosmos, es menester tener claro que nosotros estamos regidos por unas leyes. Si se acuerdan, tenemos 48 leyes que nos rigen. Y esas 48 leyes están escritas en nuestros genes. Y por estar regidos por 48 leyes, estamos sometidos a unos niveles de conciencia. Vamos a explicar esto primero para poder empezar a hablar de lo que son los cosmos, que la conferencia llama los cielos cósmicos, pero es mejor hablar de los cosmos, ¿sí? Bueno, se me propuso el título, me gustó, pero la claridad es que vamos a hablar de los 7 cosmos. Miren, la conciencia es la presencia de Dios dentro de nosotros. Y a medida que los niveles de conciencia ausiertan, van disminuyendo los niveles de ley. O sea, la forma de liderarnos de los infiernos es cambiando la ley por conciencia, porque son inversamente proporcionales. A medida que la ley sube, la conciencia baja. Y a medida que la conciencia baja, la ley sube. A medida que a partir de nuestra forma de comportarnos, licencia, está pasando un helicóptero por acá. A medida que a partir de nuestra forma de comportarnos, vamos sometiendo la ley, vamos haciendo que la ley kármica se vuelva dármica, ausertamos nuestra conciencia y a medida que ausertamos nuestra conciencia vamos saliendo de la ley. Hay una ley, por ejemplo, que se llama la ley del autologos ecogrático cósmico común kármico, que esa es la ley de la trofología, comer y ser comido. Miren que al final termina en kármico. ¿Sus mercedes qué creen que pasa cuando nosotros empezamos a practicar la doctrina y entre todo lo que practicamos dejamos de comer carne, dejamos de cometer adulterio, dejamos de robar, dejamos de violentar nuestra conciencia? Lo que sucede es que nos estamos quitando una partecita de esa ley que es la parte kármica. Y cuando empezamos a quitarnos esa partecita de esa ley que es la parte kármica, empezamos a ser distintos. Y la gente nos dice que somos raros, que no somos comunes, entonces nos estamos quitando el común. ¿Sí ven? De ahí la importancia de la práctica de la doctrina, porque la práctica de la doctrina está hecha para que los niveles de ley los volvamos niveles de conciencia. Entonces, si miramos las leyes en el absoluto, por allá en el primer cosmos, en el absoluto, en el centro cósmico del protocosmos cósmico del cosmos, solo hay una ley, que es la ley del amor. Y esa ley del amor es la que rige todo lo creado. De esa ley del amor, cuando pasa al siguiente nivel inferior, se desglosan 3 leyes, que son la verdad, el amor y la justicia, que es lo que conocemos como los 3 logos. De esas 3 leyes se desglosa al siguiente nivel inferior 6 leyes. En el cuarto nivel son 12 leyes. En el quinto nivel son 24 leyes. En el sexto nivel, que es donde estamos nosotros, son 48 leyes. En el séptimo nivel
que es donde empiezan los infiernos, son 96 leyes. Y ahí sigue subiendo. 192, 384 y va subiendo, 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 multiplicándose. Entonces es muy importante que busquemos cambiar los niveles de ley por niveles de conciencia, porque esto es para nosotros el microcosmos, pero eso también se da en las especies que están sobre la esfera. Si miramos el reino mineral está más sometido a niveles de ley porque tiene menos conciencia. Una piedra no se puede mover. Su crecimiento es muy lento. Y el tiempo que dura una piedra, miren cuánto dura una piedra. Una piedra dura miles de heliocrones. Hay piedras en esta esfera que están desde que se creó la esfera. O sea, millones de heliocrones. Luego, si miramos en la escala de evolución, lo que sigue es el reino vegetal. El reino vegetal ya crece, se puede mover, tiene algo que se llama tropismo, que es seguir al sol, pero no se puede mover como nos movemos nosotros, o como se mueve un perrito, como se mueve un gatito. Y ese reino vegetal crece, se reproduce, sus movimientos son muy suaves, pero no pueden hablar, no pueden emitir sonidos audibles por nuestros oídos. ¿Cuánto dura un árbol? Entonces, de acuerdo al nivel dentro del reino vegetal, hay vegetales que duran mucho tiempo y hay vegetales que duran muy poco tiempo. Luego, el siguiente nivel están los activienes o los animales. Miren que ya los activienes tienen menos leyes, tienen menos limitaciones que las plantas. Crecen, se reproducen, no duran tanto tiempo, se mueven. Ya un activien se mueve, cambia su postura, tiene esqueleto interno o externo, pero tiene esqueleto que le licencia a moverse. Y ya el siguiente nivel es el hombre, el ser humano. Nosotros tenemos menos limitaciones, no duramos tanto como algunos activienes. Hablamos, tenemos una estructura osteomuscular muy fina que nos licencia a hacer muchos movimientos muy finos. Tenemos una conciencia más alta, escribimos, creamos cosas. Entonces miren que eso es lo que nos pone por encima de ese reino. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un átomo, cómo va subiendo de reino en reino. Imaginémonos un clavo. Un clavo está hecho de átomos de hierro y átomos de carbono. ¿Sí? El acero es una mezcla de hierro y carbono y otras cosas. Entonces un clavo que tiene un átomo de hierro y ese clavo se oxida. ¿Se han visto oxidar un clavo, cierto? Todos hemos visto oxidar un clavo. Entonces ese clavo, si lo pongo en la geagmus, ese hierro que está en ese estado del mineral del clavo, pasa al estado mineral de la geagmus, pasa al humus. Y eso lo empieza a liberar, porque ya lo hace digerible para las plantas, lo hace asimilable para las plantas. Y entonces ese átomo de hierro pasa a ser un hierro del clavo a un hierro del suelo. O sea, está en el mismo reino mineral, pero ya con una oportunidad de salir porque hasta al estar en el suelo puede ser asimilado por una planta. Entonces el atomito de hierro pasa a la planta porque es una espinaca que es capaz de sintetizar hierro. Y entonces ese hierro que era mineral del clavo, luego pasó a ser mineral de la geagmus, pasó a ser un hierro vegetal. Pasó ese átomo de hierro al siguiente reino y ese átomo de hierro está en una planta. Y entonces esa hoja puede ser comestible, ¿sí? Esa hoja de espinaca puede ser comestible. Si esa hoja se la come un activien,
entonces pasó al reino agdivien o animal. Y si esa hoja se la comió un ser humagdus, entonces pasó al reino humagdus y subió de nivel. Pero no se queda ahí. Ese átomo de hierro va a la sangre. Y ese átomo de hierro que está en la sangre puede pasar a ser parte del semen, porque el semen tiene todos los teleciertos. Entonces se volvió un semen y un átomo de hierro mutable para Dios. Y si está en el cuerpo de un mutante, entonces ese átomo de hierro es mutado y su esencia es subida por la madre Kundalini hacia los soles. Entonces, así como ese atomito de hierro, nosotros hemos venido pasando por los reinos y pasamos del titocosmos al microcosmos y estamos aquí como seres humanos sometidos a 48 leyes. Pero en la medida en que vamos cumpliendo la doctrina y vamos trascendiendo las leyes, vamos adquiriendo conciencia. A tal punto que podemos llegar a que cuando desencarnemos, seamos sacados a un sol material donde solo hay 24 leyes, o sea, la mitad. Y luego si sigue el proceso, ir a un sol donde solo hay 12 leyes. Y si sigue el proceso, ir a los soles inmateriales donde solo hay 3 leyes. Y luego hay donde hay 3 leyes. Y luego llegar al absoluto, donde hay una ley, que es la ley del amor, que es donde debemos tornar todos, que es donde debemos volver al redil. Entonces miren que tenemos que entender esta primera porcel de cómo está organizado el cosmos para distribuir los niveles de conciencia y los niveles de ley que someten o que ayudan a las criaturas para poder entender eso de los cosmos. Sabemos que esos cosmos están relacionados con estados de conciencia y estados de ley. Sus mercedes creen que porque el maestro Kelion Zeus está haciendo un esfuerzo tan grande para ayudarnos a que conozcamos la ley y respetemos la ley, o sea, cumplamos la ley. Porque él se preocupa por enseñarnos todo lo que tiene que ver con la ley. ¿Cuántas doctrinas hay del robo? ¿Cuántas doctrinas hay del adulterio? ¿Cuántas doctrinas hay del madrugar? ¿Cuántas doctrinas hay de todas las leyes que el pueblo de Dios debe de cumplir para que nos podamos liberar de la ley? Por eso es que a la gente no le gusta la doctrina, porque uno le dice que tiene que cambiar y tiene que mejorar su forma de vida. Y la gente dice que pereza. Yo no quiero cambiar. Eso es lo que dice la gente. Y le da pereza cambiar. Entonces es menester que aprendamos a cambiar, porque esos cambios positivos en nuestra vida son los que van a hacer que respetemos la ley. En este proceso están involucradas unas madres. En ese proceso del atomito de hierro que le estaba diciendo, están involucradas unas madres. La madre Hécate es la que se encarga de que se pudra o se oxide el clavo. La madre Rea es la que se encarga que la tierra lo aproveche, ¿sí? Que se vuelva un hierro aprovechable. La madre Insoberta hace que ese hierro pase del suelo a la planta. La madre Ramio es la que hace que ese hierro se vuelva savia y llegue a las hojas y pueda ser mutado. La madre Maya es la que lo pone a disposición para nosotros. La madre Isis, cuando nosotros lo comemos, la madre Isis hace que sea mutable y la madre Kundalini lo saca.
Hasta ahí, ¿cómo vamos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien, Dragón. Entendido y muy interesante. Bueno, denme un segundo, ¿no es cierto, por favor? Claro que sí. Bueno, entonces teniendo ya todo eso claro, teniendo todo eso claro, vamos a hablar de esos cosmos que nos han hablado los enviados de Dios, porque nos ha hablado el maestro Kelioseus Induceus y nos ha hablado el maestro Samael Aun Beor y el maestro Samael Joab Bator Beor. Nos han hablado de esos cosmos y nos han enseñado cómo se llaman esos cosmos. Acuérdense que está el centro del absoluto y ese centro del absoluto donde está Dios, que es el centro del absoluto, de ahí empiezan a desplegarse unas regiones. Y cuando empieza la región más exterior del absoluto, ese es el primer cosmos, que son soles inmateriales, atemporales, donde no hay ni tiempo ni espacio. Entonces, si lo hacemos de adentro hacia afuera, pensemos que Dios está en el centro, ¿sí? Dios está en el centro y entonces de ese centro se nutre todo lo que existe. De ese centro se nutre todo lo que existe y entonces ese Dios que está allá nutre todo. El maestro Samael Aun Beor habló de 3 regiones: el Ain, el Ain Shop y el Ain Shop Aur. Entonces, si miramos la triuna sacra, Jehová Keliun y Aun, ese Jehová Keliun y Aun tienen un íntimo que es el impronunciable que se llama, o lo conocemos como Ja, ¿sí? Ahí está, ese íntimo es como la esencia de lo que es Dios. Asimismo es el cosmos. La esencia donde está el cosmos es la región de Ain. Es lo más, ¿cómo se dijera? Como la partícula primigenia de Dios. Es la región de Ain. O la partícula primigenia del absoluto. Se llama el Ain. De ahí se genera todo lo que existe. Todo lo que ha sido creado existe. De hecho, los infiernos los crearon desde allá como un mecanismo para sostener a los luzbeles cuando nos rebelamos. Cuando nosotros nos rebelamos, se crearon las regiones infernales para que no nos fuéramos a perder. Y por eso después mandan mensajeros a las regiones infernales para que no nos vayamos a perder. Entonces, uno considera que los infiernos no tienen que ver con Dios y tienen que ver mucho porque Dios los creó para sostenernos. Pero ¿de dónde sale esa creación? De la región de Ain, que es el centro del protocosmos cósmico del cosmos. O sea, es lo más íntimo, lo más adentro de Dios, es la región de Ain. El maestro Samael Aun Beor lo llamaba el inmanifestado absoluto. Algo demasiado íntimo, demasiado hermoso. Luego viene una región que se llama el Ain Shop. Y eso es lo que se puede conocer ya llegando a la zona neutra, donde empiezan a ver los 33 círculos. Lo que pasa es que el Ain
que es ese centro absoluto, tiene 33 cinturones, el Ein Sof tiene 33 cinturones y el Ein Sof Aur tiene 33 cinturones. Y ahí ya empieza el primer cosmos. Entonces, acercándonos, eso es antes, eso es ya como acercándonos a lo que es la zona neutra. Entonces empieza a abrirse el cosmos y se crea la región de la Ein Sof, que es una región intermedia, que es donde están las grandes potestades, Miguel, Cristo, Kelium, Jehová, ellos están ahí, en la región intermedia que es el Ein Sof. Y luego viene el Ein Sof Aur, Ein Sof Aur, que es la región exterior del absoluto. A partir de ahí sigue la zona neutra y el pluriabsoluto, y a partir de ahí está el primer cosmos. ¿Sí? Ese primer cosmos se llama el protocosmos. Por eso el centro se llama el centro del protocosmos cósmico del cosmos, pero el primer cosmos es el protocosmos, que es la región de Ein Sof. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos que empezar a entender que desde ahí se empieza a nutrir todo el cosmos, desde ahí se empieza a nutrir todo el cosmos y desde ahí se empiezan a crear toda la creación como tal. Desde ahí empiezan a formarse las regiones iluminadas por los soles. Desde ahí empieza el intercambio que nutre el centro de Dios hacia esas regiones. Desde ahí empieza a sostenerse la creación. Desde ahí empieza a sostenerse la creación, desde ahí ya empieza un mecanismo por el cual Dios nos nutre, porque la fuerza solar y la fuerza de Dios que sale del protocosmos cósmico del cosmos tiene que empezar a ser filtrada, y es filtrada en ese primer cosmos, que es el protocosmos, que es la región de la Ein Sof Aur. ¿Sí? Lo que pasa es que si la fuerza de Dios llegase como sale del absoluto, nos quema, nos destruye. Entonces, la forma de filtrarlo es a través de estos cosmos, de los diferentes soles de estos cosmos. Por eso los soles giran alrededor de otros soles y los soles centrales van nutriendo los soles periféricos. Nosotros, miren, la Luna orbita alrededor de la Tierra. La Tierra orbita alrededor del Sol de Ors. El Sol de Ors orbita alrededor del Sol de Sanhua. El Sol de Sanhua alrededor del Sol de Alcione. Y así, hasta que esos soles empiezan a orbitar alrededor de las regiones inmateriales, que son otros soles. Entonces, la cuestión es que desde la Ein Sof se empieza ya el primer filtro de la energía que viene del Sol para podernos nutrir a nosotros. Entonces, ese protocosmos es un lugar inmaterial donde hay una ley que es la ley del amor, y esa ley del amor es sostenida desde la impuro, que es el protocosmos cósmico del cosmos, ¿cierto? Luego pasamos al segundo cosmos, que se llama el ayocosmos o el megalocosmos. Aquí todavía estamos hablando de soles, pero ya de soles que tienen un nivel de ley más. Hay 3 soles. Son soles inmateriales, pero ya hay 3 niveles de ley. Son los soles que están regidos por los 3 logos, para empezar a formar los 7 rayos de la creacel que van llegando hasta nosotros. Entonces, la vibración sale de ese centro absoluto
pasa al protocosmos, donde tiene un primer filtro, y luego pasa al ayocosmos, donde tiene un segundo filtro. Ayo significa sin defectos. Ayo significa sin defectos. Pero se llama ayocosmos. Anteponer la letra A es una negación. Y yo es un defecto, es un ego. Entonces el ayocosmos es el cosmos donde no hay defectos, son lugares inmateriales, son lugares hermosos. Entonces ahí ya hay un segundo filtro de la energía que viene del absoluto. Luego ya empieza otra región inmaterial, pero con más leyes, que se llama el macrocosmos. De aquí empieza a haber como la frontera entre las regiones materiales y las regiones inmateriales, para que esa luz llegue desde las regiones inmateriales hasta las regiones materiales, tiene que ser filtrada, tiene que tener un proceso, y ese macrocosmos es el que hace ese proceso, porque va a pasar de las regiones inmateriales, los soles que son infinitos, hasta las regiones materiales, pero son muy sublimes todavía. Tiene más leyes y ya empiezan a haber leyes de la creación de la materia para poder pasar a estas regiones. Luego sigue un cosmos que llama el deuterocosmos, ¿sí? Ya este deuterocosmos ya hace parte las regiones materiales, son soles en las regiones materiales. Ese sol contiene los soles sobre los cuales orbita nuestro sol de Ors, incluyendo nuestro sol de Ors. O sea, la región de los soles materiales se llama el deuterocosmos. Y entonces esos soles lograron traer la energía del absoluto y hacerle el proceso que es menester para que la podamos recibir. Luego hay otro cosmos que es el mesocosmos, que ya tiene que ver con la esfera Gea. La esfera tiene unas leyes mecánicas, son regiones materiales donde ya empieza a haber muerte, porque en los soles no hay muerte. Aquí sí. Luego está el microcosmos, que somos nosotros, regidos por 48 leyes, con una cantidad de defectos, con unas chispas de almas. Y luego sigue el tritocosmos, que es el séptimo cosmos, que es donde empiezan los infiernos. Pero estos mecanismos están hechos así, para poder hacer que la energía de Dios lleguen a los lugares más oscuros. Por ejemplo, el mecanismo de haber creado a Lucifer. Lucifer es una energía que se hizo conocida como la sombra de Dios en los infiernos, porque Dios no puede ir como tal a las regiones inferiores porque las destruye. Entonces manda a su enviado, a su caído, que lo mandaron a laborar allá por orgulloso, a Lucifer. Entonces ese mecanismo es muy bonito porque va pasando desde la energía más sutil y va haciendo una escalera. Los luzbeles somos porcel de esa escalera, sus mercedes sabían eso. O sea, Dios es muy sabio en lo que hace. Y por ejemplo, uno de los mecanismos de ayuda a los luzbeles es que a medida que vamos ascendiendo, vamos haciendo una escalera para poder mover la energía que es menester. Miren, les describí cómo la energía viene desde el absoluto hasta el caos, pero esa energía tiene que volver a subir. Tiene que volver a subir del caos al absoluto. Y ahí es donde entramos los luzbeles. Los luzbeles rebeldes, o sea, nosotros, ayudamos a que la energía suba desde el caos hasta el absoluto. Por eso es que el maestro Keliun Zeus en el templo y el maestro Amael Joabatordor todo el tiempo se están moviendo y están generando
un sistema que no es monótono, que pareciera caótico, pero no es caótico, es simplemente que no está encuadrado. Y eso se hace para poder lograr que en esos instantes de caos fluya y salga la energía del absoluto y sea subida y sea mutada y sea elevada por los luzbeles. Por eso es que hay tantos procesos y por eso es que en apariencia, por ejemplo, cuando se abre un proceso y cae un montón de gente, en esos días que han estado ubicando el casete de los abejicidas, ¿por qué pasa eso? Y es porque utilizan la energía de los luzbeles que estamos en ascenso para lograr subir toda esa energía que vino desde el absoluto y que está en el caos y que tiene que volver a subir. Si lo miramos, por ejemplo, desde los 4 desiertos, miren que hay 12 desiertos que tienden a bajar y 12 desiertos que tienden a subir. ¿Cuáles son los 4 desiertos? La tierra, el agua, el aire y el fuego. Miren que el agua y la tierra tienden a bajar y el fuego y el aire tienden a subir. Entonces, esa energía que viene desde allá, desde el absoluto, viene bajando y se viene condensando. Y del aire se torna agua y del agua se torna tierra y después vuelve a subir tornándose aire, tornándose fuego y tornándose aire. O sea, Dios para poder nutrir toda la creación y para poder sostener la vida en el cosmos, generó un sistema en el cual la energía viene desde el absoluto, es filtrada por por los distintos mecanismos solares a través de los 7 cosmos hasta que esa energía del absoluto llega al caos, pasando por los infiernos. Y también tiene un mecanismo de retorno en que vuelve y sube. Miren, es importante entender la importancia de esto porque ¿qué fue lo que se comió Satán? Porque nos han explicado muchas veces que es que Satán se comió los desechos del cosmos, ¿sí? ¿Cuántas veces nos han dicho esa doctrina? Que somos rebeldes porque Satán se comió los desechos del cosmos y nos hizo volvernos rebeldes. La pregunta es, si la energía que sale del absoluto es pura, ¿por qué al devolverse trae detritus, trae fermentos, trae algo dañoso? Y la contesta la han estudiado los eléctricos. La gente que sabe de electricidad y de electrónica tienen la contesta a esa pregunta. Es por un fenómeno que se llama histéresis. Me explico. Yo tengo un punto y emito una señal hasta otro punto y esa señal vuelve distorsionada. Y la medida de la distorsión entre la señal original y la señal que retorna se llama histéresis. Y entre más alta sea la histéresis, mayor distorsión. Entonces, si la energía salía del absoluto y bajaba hasta el caos y volvía a subir al absoluto, venía con una distorsión. Y esa distorsión es un ruido que no podía entrar al absoluto. Hasajas era el encargado de quitar esa distorsión y ponerla en otro lugar. Y él lo que hizo fue comérsela. Y esa distorsión es ruido y esa distorsión es fermento y eso fue lo que nos hizo revelar. Nos nutrimos del fermento de la distorsión del que Hasaja nos hizo comer. Por eso la lucha tan grande contra los fermentos, contra la mugre, contra la distorsión, contra el ruido, porque eso es lo que hizo que alguna vez nos cayéramos. Entonces, esa energía que viene desde el sagrado sol absoluto hasta acá, cuando vuelve y sube, el mecanismo de ascenso involucra a los luzbeles. Pero en ese proceso de ascenso, al estar haciendo esta escalera de la que estamos hablando, va subiendo y mientras vas
más va subiendo, va adquiriendo un ruido y una distorsión. Y al final, cuando llega, esa distorsión tiene que ser retirada. Por eso el símbolo del yin y el yang. Esa parte blanca al final tiene algo negro, tiene algo oscuro, tiene algo que no licencia que entre de esa forma al absoluto. No puede entrar con esa distorsión, no puede entrar con ese ruido. ¿Y quién es el que genera distorsión y ruido en el cosmos? Una energía que se llama Kor. Kor es el padre de la distorsión. Kor es el que hace que haya distorsión y ruido. Kor no se cayó en forma completa. Solo una parte de Kor se reveló, pero esa parte de Kor que se reveló juró que se iba a meter en todo lo creado para crear distorsión. Y entonces los tres logos creadores, que son el éter, el color y el son, él crea distorsiones. Mire que la gente que se hace tatuajes, que se hace piercings, que se hace modificaciones corporales, está dañando esos logos creadores. Los que se hacen modificaciones corporales como implantes, piercing y eso, están dañando aún, que es quien maneja la masa. Los que se hacen tatuajes están distorsionando la luz. Los que oyen rock y reggaetón están distorsionando el son. Entonces, es muy importante tener eso presente, que Kor juró meterse en otro lado. Por eso el maestro, todo lo que nos enseña, para que evitemos la presencia de Kor en nuestras vidas. Nos muestra en la Biblia dónde está lo de los tatuajes, nos habla del tremor, de las músicas de Kor, nos habla de las ropas viles y nos enseñó pregones para sacarnos toda esa distorsión de nuestro cuerpo y de nuestros genes. Porque es menester sacar esa distorsión para poder volver a ascender y llegar a Dios. Bueno, voy a hacer una pausa para que me digan si hay preguntas y cómo está haciendo el diálogo hasta este momento. Adelante. Muchas gratísimas, Dragón. El diálogo muy interesante. Y en el Mocierto no tenemos preguntas, Dragón. Gratísimas. Perfecto. Entonces, tenemos que ser conscientes que estamos en un proceso de liberación y que no solo estamos en un proceso de liberación de nosotros mismos, sino que ayudamos a que esa energía ascienda. Miren, la Tierra fue puesta en la penumbra de Saturno y después de que fue puesta en esa penumbra de Saturno, después de la primera rebelión, estuvimos muchos heliocrones. Dice el maestro Amael Juan Pator que estuvimos 27.000 millones de heliocrones en la penumbra de Saturno. Y cuando fuimos sacados y los luzbeles rebeldes vieron la luz, que es cuando en la Biblia dice que Dios dijo hágase la luz, entonces pusieron el sol. Y cuando los luzbeles vimos otra vez la luz, dijimos, por ahí es el camino hacia Dios, e íbamos a empezar una segunda rebelión luzbélica. Porque sabíamos que esa luz venía del absoluto, solo que venía filtrada. Y entonces el mecanismo que íbamos a utilizar era desgravitar las esferas para que las esferas explotaran y llegaran a los soles sobre los que giraban. Y entonces íbamos a desgravitacionar los soles para llegar a los otros soles y así volvernos a tomar el absoluto. Y fue por eso que fue menester descargarnos. Y fue cuando le pusieron la labor a Samas y a Loiso Sisakaki de ponernos un órgano cundartiguador y hacernos fornicar. Era el único mecanismo que había para salvar las esferas y parar la segunda rebelión y que no fuéramos a destruir otra vez lo creado. Porque en la primera rebelión nos estábamos metiendo
Y Miguel y sus ángeles nos sacaron. Y eso es lo que se conoce como la catástrofe cósmica. Y en los carbones de la creación nos recibieron. Y hubo que esperar muchísimo tiempo para organizar una creación que nos pudiese sostener. Y cuando fue organizada y nos pusieron otra vez ante la luz del sol, nos quisimos revelar otra vez y estábamos desgravitacionando las esferas. Entonces Samas nos infundió el deseo y nos hizo embelezarnos con el sexo y con estas esferas, y desde ahí estamos fornicando, embelezados con la belleza de esta esfera y con la belleza del sexo contrario. Y es mismo Samas, 18.000 millones de leocrones después, quien viene a enseñarnos la doctrina de la castidad, para ver si nos dejamos de embelezar con botar la energía, con las mujeres y los varones tan bonitos, y seguimos el camino de ascenso. Creo que hay una pregunta, Mahatma Ramunó, no se me dirá. Sí, gratísimas, Dragón Orudel, claro que sí. Don Oscar, adelante con la pregunta. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud. ¿Cómo está? Ada Capumichi. Viene su merced, qué alegría oírla. Sí, ya, maestro, lo mismo su merced. Saludo a los seres también de la sala y a la maestra Ramona. Maestro, no quería que de pronto nos hiciera una aclaración. En estos días escuchamos una conferencia, no me recuerdo de quién, conferencista, que hablaba de los dos elementos en ese tiempo cuando se colocó el órgano activador, y él hablaba que el otro elemento era que el gol, el licor, algo así. Si usted nos puede explicarles, él explicaba más o más que ingresa, que se les, o sea, como que se embriagaba la gente para que también estuvieran como incitados como a eso. Bueno, no sé, de pronto usted nos puede explicar, maestro, si no sé bien como esa parte. Él hablaba del gol. Así, gratísimo. Claro que sí, con mucho gusto. Mire, más que el licor, es el fermento. El ferment, lo dañado, lo vinagre. O sea, volvamos a lo que pasó. Está la energía que sale del absoluto y esa energía va hasta el caos y vuelve y sube, pero viene con una distorsión. Esa distorsión es el ruido y ese ruido es el fermento, es el ferment. Es cuando Satán se vuelve codicioso de ese ferment y quiere utilizar ese ferment, ese fermento, para engrandecerse y querer usurpar el puesto de Dios. Ese Hasaja involuciona a Sahasán. El Hasaja primero involuciona a Sajas, después a Sahasán y después a Satanás. Y nos engaña y nos hace nutrirnos de ese fermento. Y hace que los luzbeles nos embriaguemos con el fermento que él separa. Entonces, más que el licor, es el fermento. Y ahí es donde nace toda la influencia negativa de alcohol. Y esto es muy importante, porque es que no es solo el fermento como vino o como licor, es el fermento en todo lo que sea suciedad. Y de ahí que el maestro sea tan exigente y tan claro con todo lo que es la limpieza. O sea, es menester que aprendamos a ser limpios, porque cualquier acumulación de mugre representa el fermento, representa la fuerza de algo que hizo que nos rebeláramos por el uso del fermento. Por eso evitamos la sal con dulce, porque eso genera fermento. Por eso evitamos las comidas trasnochadas o trateadas, porque están fermentadas. Miren, me explicaba un profesor, Rubén Zapata, que desde el instante en que uno empieza a pelar una fruta, esta se empieza a fermentar. Entonces, por eso nos enseñan que el alicierto que debemos de comer es del mismo día. Nos enseñan a bañarnos mínimo una vez al día, pero ojalá antes de acostarnos, porque esa mugre, ese sudor genera fermentos.
a lavarnos los dientes, porque la comida en la boca se fermenta. Y miren que cuando las proteínas se degradan, se genera, si me acuerdo el nombre, la putrefacción. ¿Sí? La degradación de una proteína se da por putrefacción. La degradación de un lípido se llama ranciamiento o de una grasa. Y la degradación de un carbohidrato o un almidón se llama fermentación. O sea, esas son las formas como se inferiorizan las biomoléculas. Tengan sus mercedes presente que en las biomoléculas son las moléculas de la vida. Pero cuando le entra la distorsión, entonces se tornan a algo negativo. En el caso de las proteínas, esa degradación se llama putrefacción. Las proteínas se pudren, se putrefactan. Esa degradación en la biomolécula llamada lípido, que son las grasas, se llama ranciamiento. Las grasas se rancian, los aceites se rancian. Y esa degradación en los carbohidratos y en los almidones se llama fermento, fermentación. ¿Cómo se hacen los licores? Por la fermentación de los azúcares. Por ejemplo, si la cebada se fermenta, se genera la cerveza. Si el zumo de uvas se fermenta, se genera el vino. Si el extracto de la caña se fermenta, se genera el aguardiente y el ron. Si el extracto de la penca se fermenta, se genera el tequila. Si el extracto de la sidra se fermenta, se genera la ginebra. Y así, cada licor viene de un fermento, de una planta que estuvo viva alguna vez. Entonces, para que le quede claro a su merced, no es el licor, es el fermento, la degradación, la distorsión que algo hace de las cosas vivas. Y ese fermento es lo que nos hizo rebeldes alguna vez. Por eso el acumular mugre, donde hayan larvas y se acumulen larvas y mugre, ahí va a estar la presencia de alcohol. Y se va a hacer que lo que nos hizo una vez rebeldes no nos deje salir. Por eso, insisto, es tan importante la limpieza. ¿Qué nos dice el maestro? Hacemos acróbasis, nos bañamos. Nos vamos a acostar, nos bañamos. Llegamos de la calle, nos lavamos las manos, nos lavamos la cara, nos quitamos la ropa sucia y nos ponemos ropa limpia. Y toda la doctrina que tiene que ver con la limpieza, eso de acumular polvo o huequitos en la casa donde se acumule polvo, es porque está el ferment y está el fermento y está el detritus que nos hizo alguna vez ser rebeldes. ¿Quedó claro, venerable? Sí, maestro, gratísimas. Bueno, con mucho gusto. Quiero saber si hay más preguntas, si sus mercedes, los oyentes tienen más preguntas acerca de este tema que es tan importante, porque es que por el hecho de haber comido esos fermentos, nos alejamos de Dios y fuimos rebeldes. Sí, Majesma Ramón, ¿no va a decir algo su merced? No, que no tenemos más preguntas, maestro. Y a mí me parece muy interesante lo de los fermentos porque por tradición las antiguas señoras, ellas utilizaban mucho el fermento para curarse del hígado. Y no sé, inclusive en la actualidad conozco seres que lo utilizan y lo toman para no tener acidez estomacal, maestro. Entonces, ahí, ¿qué se puede hacer o qué es lo que está pasando? Mire, en estos días, en una de las conferencias del panel que tenemos Managda en la tarde con el maestro Pita Gedol, estábamos hablando de los tipos de medicina. Hay medicina infernal, medicina terrenal y medicina celestial. Eso es como la gente que toma orines, esos son medicinas infernales. La gente que se cura con el llagué, esos son medicinas infernales. Los hijos de Dios debemos de evitar las medicinas infernales, que las medicinas infernales están hechas a base de cosas infernales.
Entonces es muy importante tener presente. Sí, yo me acuerdo que mi mamá tenía que vinagre de matriz y tenía una cosa que daba vinagre, era una membrana y que era que la madre del vinagre y eso daba vinagre y entonces era el vinagre de madre y eso hace muchas cosas. Y en la casa siempre había un frasco de vidrio con la madre echando vinagre. Ya uno cuando entra a la doctrina evita esas cosas porque esos son mecanismos infernales. Así como la orinoterapia, esos son mecanismos infernales. El consumo de carne es una forma de nutrición infernal que existe en la esfera. El consumo de licor es una alimentación infernal o tamásica, ¿sí? De hecho, la comida trasnochada ya es comida tamásica porque está con un nivel de fermento, está con un nivel de daño y hay que tener muchísimo cuidado. Hay gente que por cuestión de tiempo llega a la casa y pica las verduras y al congelador. Eso es tamásico y eso se está dañando ya porque desde que se pele se está fermentando. Entonces es menester tener presente que busquemos que nuestros aliciertos sean frescos. Y aquí el maestro Hasayari ha sido muy incipiente en la lucha contra los fermentos, porque es que debido a la mala digestión de la gente, el mundo está ofreciendo unas alternativas infernales, llámese chufrut, llámese rejubilac o llámese kefir, que son a base de fermentos. Los taoístas no debemos de consumir ninguna de esas cosas. Los hijos de Dios no consumimos fermentos y no vamos a consumir ni kefir, ni chefrut, ni kombucha, que es un repollo podrido por allá con unos hongos. Nada de eso. Si nosotros hacemos acrógesis y comemos suficientes frutas, verduras y legumbres, nuestra digestión es perfecta y tenemos la fibra que es menester para nutrir la flora intestinal. Pero no podemos consumir una cantidad de sustancias fermentadas y fermentables que está consumiendo la humanidad para ayudarse en su digestión. Esos son los mecanismos de alcohol y los mecanismos fermentativos. Y en estos días le preguntaron al maestro Gabogondo y contestó lo mismo. Nosotros no tenemos por qué consumir ni kefir, ni chifrut, ni kombucha, ni nada de esas cosas que están de moda, porque aprendan sus mercedes que todo lo que esté de moda lo está manejando Sodom. Todo lo que esté de moda, téngale miedo porque lo está manejando Sodom. Porque en la palabra modas está modos y en la palabra modos está Sodom. Cuando una cosa se ponga de moda, ponga mucho cuidado su merced. Y todas esas cosas probióticos que venden son puros fermentos. Eso es una combinación entre alcohol y Sodom. Con el hecho de comer bien y hacer sacrógesis, nuestra digestión debe estar en estado óptimo. Por eso cuando empezamos en la doctrina, lo primero que se hace es una purga para empezar a estabilizar la digestión. Adelante, Mahatma Kiano. Muy buen día, venerable Orudel y todos los seres presentes. Pues yo quería hacer un porte porque, bueno, eso que su merced dice de la kombucha, del fermento, del repollo y eso, pues es verdad, eso es fermento y eso hace pues daño al cuerpo. Pero yo quisiera que su merced me aclarara porque lo he oído de personas cercanas a mí que dicen que, supongamos una persona que tiene mala la flora intestinal y que consume, bueno, kombucha y estos métodos hacen que en cierto porcentaje se recupere. Entonces, que después de que se recupere, que puede ser por ahí un 15 días, un mes, ya se suspende y ya inicia una alimentación balanceada. Entonces, su merced, ¿qué opina frente a eso? Mire, esos son doctrinas de los plagiadores. En el último encuentro juvenil Tao, esa es la doctrina que enseñaban los plagiadores. Y a mí se me hacía muy raro que le dedicaran toda una tarde a hablar de kombucha y de cosas podridas. Dígale a esa criaturita que oiga un CD que se llama El poder de los germinados. En el Címero 2, el maestro Kelion Zeus Induceus explica que el mejor germinado para recuperar la flora intestinal y estomacal se llama la linaza, que se debe de consumir linaza, ya sea germinada o ya sea en Gracchus, para recuperar la flora intestinal. Que si una criatura tiene exige de flora intestinal y de enzimas estomacales, su medicina es linaza.
Nunca, nunca le oímos al maestro que consumiéramos fermentos de ningún tipo. Y él es claro. Dígale a esa criaturita que consiga el poder de los germinados. Son 5 memorias USB. Y dice el maestro muy claro, el germinado de linaza tiene todas las enzimas que son menester para recuperar la flora intestinal y la flora estomacal y las enzimas estomacales. Entonces, ¿qué debe hacer esa criatura? Primero, tener mucho cuidado con lo que come, comer alta cantidad de fibra, porque esa fibra es la que nutre la flora intestinal. Y empezar a consumir linaza, ya sea germinada o ya sea de cualquier forma, pero que no sea tostada en panes, no, en una sopa, en una leche de linaza, en un germinado de linaza, lo más fresco posible. Y esa es la medicina que enseñó el maestro Kelion Zeus. La kombucha y el kefir lo enseñaron los plagiadores. En el último encuentro donde ellos estuvieron metidos, eso era lo que enseñaban. Y son cosas sacadas de internet. Entonces es menester que estudiemos la doctrina de nuestros patriarcas, Kelion Zeus, Hindu Zeus y Samael Joab Bator Beor, que en sus medicinas y en sus enseñanzas no hay nada fermentado ni fermentable. Todo es fresco. Todo es del mismo día. Nosotros no debemos de consumir bajo ninguna circunstancia ningún tipo de fermento. Y gracias por la pregunta, porque entonces licencia su merced enseñar Mahatma Chanut que la medicina para la flora estomacal e intestinal está en la linaza, enseñado por el maestro Kelion Zeus. ¿Qué nos toca hacer o qué es menester hacer? Empezar a consumir linaza. La linaza, lo mejor es remojarla para que suelte esa baba. Eso en cuestión de 4 horas ya la soltó. Y se puede comer el agua con la linaza remojada o se puede licuar o para uno ponerla a remojar, a hacer germinar, pone un trapito y pone la linaza sobre el trapito y humedeciendo el trapo. Y ahí se genera el germinado de linaza y con ese germinado se cura la persona de la flora intestinal. Tiene que cuidarse mucho del alto consumo de boldo y de estarse purgando para que la flora intestinal esté bien, pero no es comiendo fermentos. Eso era lo que enseñaban los plagiadores y eso era lo que tenían haciendo al pueblo. Era muy triste uno llegar al encuentro juvenil y un montón de doctrinas de internet, que kombucha y que racucha, eso no se puede comer. Nosotros no debemos de consumir ningún tipo de fermento. Entonces, Mahatma Chanut, su merced me dirá si fui claro o si es menester hacer una claridad más. Muchas gracias, Oriodela, sí, está muy bien. Bueno, con mucho gusto, Mahatma, y qué alegría oírla y saber que está por ahí conectada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En el Mosierto no dragón. Gracias. Entonces, con gusto. Entonces, por ejemplo, el tema del consumo de las carnes. Mire que primero la carne viene de matar un animal y eso hace que los niveles de ley sean mayores sobre la persona. Segundo, en el instante en que matan un animal, o sea, un ser del reino animal como nosotros, una vaca, un toro, un caballo, el cuerpo tiene un mecanismo que empieza a crear la putrefacción proteínica. Sus mercedes creen que cómo hacen los forenses para saber cuánto lleva una persona muerta. Los médicos forenses saben cuánto lleva una persona muerta por el tamaño de los gusanos y por la cantidad de putrefactina y cadaverina, porque el cuerpo da una orden de que se empiecen a podrir y a descomponer las proteínas que forman ese cuerpo. Entonces, el alto porcentaje proteínico que tiene la carne se va pudriendo, se va putrefactando por la presencia de la putrefactina y la cadaverina, y entonces eso hace que eso sea un residuo, un fermento. Nosotros debemos de evitar a toda costa los residuos, porque todo lo que sea un residuo va a hacer que nunca dejemos de ser luzbeles rebeldes y no nos queramos liberar. El tema del vegetarianismo es muy importante porque hace que dejemos de comer el residuo de la carne y entonces vamos perdiendo esa fuerza que nos hizo revelar alguna vez ante Dios para ser mejores hijos de Dios. Y nuestro alicierto debe ser cocinado el día, lo más fresco posible, porque si el alicierto va pasando tiempo en la nevera, se va fermentando. Es muy común aquí la gente, por el tema del tiempo,
que hace unos frijoles un domingo para toda la semana y son frijoles en el congelador. O hacen un arroz, como viven solos, hacen arroz para toda la semana y toda la semana calienta el mismo arroz. No, todos los días se debe cocinar el alicierto que se va a consumir la criatura para que sea un alicierto sin residuos, sin fermentos. Con eso hay que tener mucho cuidado y eso hace por ser de la disciplina del Tao. Evitar comer aliciertos trasnochados, trasdeados, porque ya tienen un nivel de fermento y eso se llama comida tamásica. Espero estar siendo claro porque por eso miren que en el templo el alicierto se prepara todos los días, 3 veces al día. Hubo un tiempo que les dio por levantárselos de la cocina y hacer el intipán, el sustento y el seno por la managra. Claro, cuando llegaba la hora del seno, eso estaba vinagre. Y eso lo paró el maestro Keliun Zeus porque la gente estaba emborrachando. Imagínense, es que para que le rindiera, hacían el intipán y después hacían de una vez la zona de la sopa de la cena. Y claro, esa sopa de maíz o de trigo, bien ricas que son, pero con todo ese tiempo de preparadas, se estaban pudriendo. Y eso estaba pasando. Que hubo un administrador que dijo, no, eso sabe qué, hagan de una vez la cena para que eso quede listo. Y eso se estaba vinagrando. Y el maestro Keliun Zeus paró esa vaina, porque los monjes estaban emborrachando de cuenta de unas sopas vinagres. Son muchas situaciones y tenemos que tener mucha conciencia acerca de muchos aspectos de cómo llevar nuestra vida de una forma que no tenga fermentos, de una forma que esté limpia, de una forma que sea la mejor. Entonces, en esto saber si hay más preguntas en la sala, si tienen más dudas, ¿cómo vamos? Bueno, sí, Sí, Altamira. licenciado Dragón, Altamira, adelante. Oiga. Buenas tardes para todos. Orudel, Buenas. una pregunta. ¿La linaza molida sirve o ya ha perdido propiedades? No, la linaza molida sirve porque es un cereal, es como el trigo molido. A ver, entendamos que las semillas se clasifican en cereales, leguminosas, oleaginosas y cereales, oleaginosas y leguminosas, ¿cierto? La linaza es un oleaginoso, pero todas las semillas se pueden moler y se pueden preservar. Mire que yo tengo trigo y lo vuelvo harina y eso dura mucho tiempo. O tengo maíz y lo vuelvo harina y eso dura, ¿sí? Entonces, en ese tipo de preparados y de conservados no hay exiges porque no se está fermentando. Pero distinto es la linaza si está molida, así como el trigo molido, ¿cierto? Uno compra harina de trigo y uno se la va gastando a medida que la menestra, o compra harina de maíz o harina de arroz o harina de coco. Y son harinas. No hay exiges, porque su merced todavía no ha preparado eso. Cuando su merced agarra la harina de linaza y ya hace un preparado, entonces ese preparado ya sí se puede fermentar, porque tiene un proceso de cocción, de cocer, de cocerse, para poder que tenga las propiedades de alicierto. Entonces, en el caso de la linaza molida, ¿se puede utilizar? Sí, pero tiene que tener cuidado que cuando la utilice la tiene que cernir. O sea, su merced esa linaza molida, la echan agua o la hacen un jugo, tiene que cernirla porque cuando la linaza está entera con la babita, el cuerpo la procesa y la saca con las heces fecales. Pero cuando la linaza está molida en polvo licuada, el cuerpo la manda para el apéndice. Entonces, sea su merced precavida que se va a utilizar linaza molida, ciérnala, ¿sí? Pásela por un cernidor porque ese residuo, esa cascarita, eso que queda, sí le afecta el apéndice. ¿Listo? Ah, listo. Gratísima. Con mucho gusto. Eso de la cambucha, acá en Chile eso está, pero a la moda y todo, y que cogen el repollo y lo revuelven y todo, y yo tenía curiosidad, pero gratísimas a Dios, yo era como, uy, no, pero eso es como fermento, eso no puede ser bueno, tengo que investigar, y ahora Dios me da la oportunidad de oírlo,
gratísima. Sí, es importante que vayamos conociendo. Mire, yo desconocía todas esas cosas. Y entonces estuve en ese encuentro y empezaron a hablar de eso. Yo decía, pero es que yo no estoy de acuerdo porque son fermentos. Y después una criaturita me decía, Urudel, aquí por qué le enseñan a uno lo de internet, uno aquí viene a que le enseñen unas cosas distintas. Y ahí se va dando uno cuenta qué era lo que pasaba. Entonces, ni kefir, ni kombucha, ni rejubilac, ni nada que sea fermentado. Los probióticos de NOS están en alto consumo de fibra, sacrógesis, orden alicerticio, linaza. Esos son los probióticos de NOS, ¿sí? Para que el cuerpo esté bien. Venerables, yo tengo un compromiso ahorita, entonces si no hay más preguntas me estoy saliendo también para que vayamos al templo de la vida, me licencian, pero es que estamos acabando semestre y hay muchas cositas por hacer. Entonces si no hay más preguntas debemos ir terminando ya la conferencia, por favor. Claro que sí, Dragón Urudel. Bueno, entonces, Kianos, adelante que nos va a hacer otra pregunta. Adelante, Kianos. Gratísimas, maestra Ramuno. Venerable de Dragones para el Urudel. Bueno, hay una fruta que es el noni y he oído que si esa fruta también se deja fermentar, o sea, se deja en una vasija, ella va soltando un líquido y dicen que es muy medicinal, entonces tampoco es recomendable consumirla así. No, ahí es distinto porque el noni no se fermenta así. Lo que pasa es que el noni huele muy fuerte. El olor y el sabor del dodi, en la doctrina le decimos dodi, ¿sí? El olor y el sabor del dodi es muy fuerte, pero no es un fermento. Lo que pasa es que él se madura y suelta sus líquidos, pero no se daña. Como se puede dejar eso en una vasija varios días y no cambia. Es su olor natural. Entonces ahí no estamos hablando de un fermento. Entonces sí se puede consumir porque eso no es un fermento. Lo que sucede es como la algarrabit o la cañafístola. Son aliciertos, son frutas, son plantas que huelen muy fuerte. La gente huele la algarrabit y lastimosamente la llama pecueca. Y la gente llama la cañafístola o la cañandonga y salen corriendo. Con el dodi pasa lo mismo. Él ahí no está fermentado, está maduro. Y él se conserva. Mire que su merced misma lo dijo, lo ponen varios días en una vasija y él va soltando un líquido, pero mire que no le salen hongos, ni huele a ácido, ni huele fuerte, es un olor fuerte. Entonces ese sí se puede consumir porque ese no es un fermento. ¿Listo? Gratísimas. Con gusto. Y bueno, y Brigitte, ¿qué va a preguntar? Que volvió a levantar la mano. No, maestro, está bien así, ya me quedó claro. Qué bueno oírla, venerable. Qué bueno oírla. Bueno, entonces, gratísimas a sus mercedes por la presencia, por la paciencia. Yo les pido el bien que un varón le dé una plegaria, pero antes me voy a primero a despedir agradeciéndole al Señor Jehová porque uno aún con los errores que comete está con vida y estamos aquí en esta doctrina. Agradecerle al maestro Kelion Zeus Induceus y al maestro Samael Juan Batorbeor por lo mismo, que aún con todos los errores que tenemos y lo malos que somos, estamos acá en esta lid y vinieron por nos. Agradecerle a la maestra Barribalser y al grupo de Traalto de su Sacra Sexualidad por este espacio y por licenciarme a elaborar con sus mercedes. A la Mahatma Ramuno agradecerle por la moderación. A los presentes agradecerles por la paciencia y el disponer de su tiempo de oírme, y a los que en un futuro van a oír estas palabras porque también disponen de su tiempo. Entonces un varón que nos ayude con la plegaria. Adelante. Le pedimos el bien a más Rala, si le queda fácil, que nos ofrende la plegaria. Maestra, lo que pasa es que estoy en este momento en una ocupación. Listo, gratísimas. Yo la hago, yo la leo. Vamos a ubicarnos en runa de Peticel. Gracias. Padre Jehová, gratísimas en este hoy por todo lo que nos ofrendas. Gratísimas por tu luz y por tu amor. Gratísimas, Señor, por la vida y por la existencia.
Gratísimas porque nos ayudas. Gratísimas porque ubicas en nosotros la sabiduría que fue puesta por nuestros seres, por los venerables maestros, que Elion Zeus, Induceus, Samael, Guabator, Beor. Te pedimos que sea la salud en esta esfera, la salud pulmonar, la salud respiratoria. Te pedimos, Señor, que sea vuestra presencia y sea la salud mental, sea la justicia en nuestro país para que cese el derramamiento de sangre. Y te pedimos por nuestros dirigentes para que se sensibilicen con el pueblo y lo dejen de maltratar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores y nos des fuerza de voluntad para nutrir la voluntad y evitar violar nuestra conciencia. Todo esto, Padre, lo pedimos y lo agradecemos por tu Hijo Jesús. Aún sea. Aún sea. Gratísimas, Dragón, por las enseñanzas tan excelsas del día de hoy. Bendito sea y que cada vez se le concierte más su sabiduría. Y a todos los seres presentes en la sala, infinitas gratísimas, y los esperamos para que nos sigan acompañando en las siguientes conferencias. Gratitud. Adelante, Dragón. Bueno, gratísimas, benditos sean, hasta pronto y todos para el templo de la vida. Así es. Listo, paz y luz, gratísimas a todos los presentes, gratísimas de Dragón Rudel. Bueno, paz y luz.